Amigos, ¿qué tal? Hoy es 26 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. El gobierno de Estados Unidos impone una nueva ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones contra otros altos funcionarios de Venezuela, en esta ocasión 13, relacionados con la elección a la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y manejo de áreas clave de la economía. La medida, que consiste en congelar bienes y anular visas, fundamentalmente busca incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusa de avanzar una agenda antidemocrática. Las sanciones afectan a miembros prominentes del gobierno y del Estado venezolano, así como a responsables de la empresa estatal petrolera PDVSA y altos cargos militares. El anuncio se produce a 4 días de la realización, el próximo domingo, de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, pero cuestionada por la oposición, que la considera inconstitucional. La oposición considera que la convocatoria a la Constituyente debió haber estado precedida de un referendo consultivo en el que los ciudadanos dieran su apoyo a esa instancia, que gozará de amplios poderes para cambiar la Constitución y la estructura institucional del país. Entre los afectados por las medidas adoptadas por el Ejecutivo dirigido por Donald Trump se encuentra precisamente la responsable de la organización de los comicios, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. También resultan afectados 3 miembros del gabinete de Maduro: Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz; Iris Varela, responsable del Servicio Penitenciario; y Elías Jawa, titular de Educación, quien en el pasado también fue canciller y vicepresidente. Entre los sancionados hay altos cargos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales, incluyendo al comandante general del Ejército Jesús Suárez Churio, al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Sergio Rivero Marcano, al director de la Policía Nacional Bolivariana Carlos Alfredo Pérez Ampueda y a su antecesor en el cargo Franklin García Duque. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses están sancionando a otros funcionarios relacionados con el sector económico, como el tesorero nacional Carlos Eric Malpica Flores y el vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Serpa. De igual modo, fue afectado el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior CENCOEX, Rocco Albicini, y su predecesor Alejandro Fleming, quien también fue ministro de Comercio Exterior y vicecanciller para América del Norte y Europa. El defensor del pueblo y presidente del Consejo Nacional Republicano, Tarek William Saab, fue incluido en la lista por su responsabilidad en la situación de los derechos humanos en Venezuela. En temas políticos, presentamos el informe del director. ¿Y de quién es la culpa? La Iglesia Católica se ha unido en defensa del Papa Francisco, víctima de los ataques permanentes de José Galat en su espacio Un Café con Galat, que pretende dar a conocer que el sumo pontífice argentino es el Papa Negro y abre las puertas al anticristo. Esto tiene tanto de alto como de ancho, porque quienes nos educamos con religiosos fuimos conducidos con vendas en los ojos acerca de la realidad de nuestra fe en Cristo y muchas cosas más. Recuerdo que los estudiantes no podíamos tener una Biblia porque inmediatamente éramos excomulgados. Para conocer algo sobre el Antiguo y Nuevo Testamento teníamos que remitirnos al catecismo del padre Astete. La Biblia, que circulaba de manera clandestina, dejaba muchas dudas acerca de la fe por cosas inexplicables, como eso de que al final de los tiempos se conocería la figura del Papa Negro, que marcaría el regreso de Cristo para cumplir la tarea de separación de los buenos y los malos, estos últimos bajo la consigna malditos, id al fuego eterno. Fueron muchos los interrogantes que jamás merecieron explicación alguna, algunos vigentes todavía, no obstante que la Biblia de hoy, que se consigue como pan, ha sido trasquilada, mutilada y despojada de muchas verdades que el creyente debe conocer para afianzar la fe en la Iglesia. Circularon versiones acerca de la existencia del judío errante, la llegada del anticristo y la virginidad de María para la llegada del Mesías prometido.
entre otras afirmaciones del momento. Han pasado muchas aguas bajo los puentes, y cada que se elige un papa, se desempolva la versión de que el nuevo papa será el Papa Negro, al que se le atribuyen muchas cosas, más malas que buenas, pero en gracia de discusión, ¿de quién es la culpa que los católicos sigamos con vendas en los ojos? Pues de la misma Iglesia, que a estas alturas oculta que haya vida en otros mundos, cuando la ciencia avanza directamente sobre esto, acabando con la teoría de la formación del ser humano. La teoría del muñeco de barro y el soplo divino quedaron atrás, al igual que la costilla de Adán, para que llegara la mujer, y tantas otras cosas más que a la Iglesia no le importa, cuando la verdad es que todo este misterio ha permitido el surgimiento en Colombia de más de 5.000 iglesias que explotan a su antojo la vida y obra de Cristo. En temas políticos, este fue el informe del director. Capturan a fiscal anticorrupción por exigir dinero para archivar investigación que no existía. En la tarde del pasado martes fue detenido el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Óscar Martínez Monterrosa, que por presuntamente solicitarle 70 millones de pesos al actual alcalde de Sincelejo, Jacobo Queset Espinosa, para archivarle la investigación que se adelantaba en su contra por el desvío de recursos de la salud en la capital de Sucre. Sin embargo, según explicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el mandatario nunca fue vinculado con dicha investigación. La investigación establece que en diferentes reuniones que Queset Espinosa se reunió con el funcionario del ente y con un abogado identificado como Larry González Pope en el norte de Bogotá para fijar la entrega del dinero. Soporte de esto son los testimonios de familiares del alcalde de Sincelejo, quienes dieron fe de las reuniones. Los encuentros estaban orientados a obtener el supuesto archivo de una investigación contra el mandatario. La tesis de la Fiscalía es que el abogado González Pope, quien fue capturado, y el fiscal Martínez lo engañaron para hacerle creer que existía una investigación en su contra. Comillas, tuvimos información del padre del señor alcalde de Sincelejo de que estaba siendo objeto de constreñimiento de unos abogados y un funcionario de la Fiscalía, del que existe un retrato hablado que ya fue identificado por funcionarios de la entidad, cierra comillas, precisó Martínez Neira. El jefe del ente acusador aseguró que continuará la purga en la Fiscalía. Comillas, el Racumín no se nos ha acabado y tiene que ser consciente de que hacemos una labor de limpieza total y de que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Fiscalía es gente honesta, cierra comillas, agregó Martínez al hacer referencia a que se vendrán nuevas capturas por hechos de corrupción dentro del ente. Fuentes cercanas aseguraron que el fiscal anticorrupción y el abogado le hicieron creer al alcalde que su nombre estaba vinculado con el caso del llamado cartel de los enfermos mentales en el departamento de Sucre. Esta investigación establece que se desviaron recursos para atender a pacientes que en realidad nunca existieron. La gobernación de Sucre pagó 3.173 millones de pesos por tratamientos. Sin embargo, estos recursos se desviaron. Para justificar la supuesta atención, 5 IPS presentaron certificados sobre la supuesta atención a los usuarios. Por estos hechos están siendo procesados varios funcionarios de la anterior gobernación y representantes legales de las IPS que celebraron el millonario contrato. Caso Odebrecht llega al Congreso. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigara a 4 congresistas y un ex senador para establecer si participaron o no en la feria de sobornos de la constructora brasileña, desde que se señaló en diciembre del año pasado que Odebrecht había pagado 11 millones de dólares en sobornos para obtener contratos en Colombia, tal como quedó plasmado en el acuerdo que firmó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Los investigadores de la Fiscalía vivían con la duda de que esa cifra fuera definitiva. Las revelaciones que el fiscal general hizo el martes al final del día muestran que no lo era. Tras 7 meses de pesquisas, la Fiscalía concluyó que Odebrecht pagó, y este monto tampoco es definitivo, 84.000 millones de pesos entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra, que vendrían a ser
por el cambio de la época unos 42 millones de dólares, casi 4 veces el cálculo inicial. Las palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez además llegaron esta vez directamente al Congreso de la República. Comillas, los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidencias testimoniales y documentales recaudadas con destino a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue e indague la conducta de los senadores Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile Fayad, Plinio Olano Becerra y Antonio Guerra de la Espriella como presuntos beneficiarios de estos pagos. Asimismo, dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico de influencias de los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de la Espriella y del representante a la Cámara Ciro Rodríguez. A Bernardo Elías Vidal, más conocido como el Ñoño Elías, las sospechas lo rondaban desde hacía varios meses, especialmente después de que El Espectador diera a conocer la declaración que dio en la Fiscalía el 21 de febrero pasado Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Andrade y Elías se reunieron al menos 9 veces entre 2013 y 2016 y la adición Ocaña-Gamarra fue un tema de conversación protagónico. Incluso una vez el senador Elías invitó a Andrade a su casa y allí lo esperaba el presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien quería hablar sobre nuevos plazos para la Ruta del Sol 2. Andrade aseguró que pidió que Martorelli se retirara. El nombre de Plinio Olano Becerra también apareció en el panorama Odebrecht desde marzo de este año. Él, que dejó de ser senador en este periodo y fue elegido en enero pasado director de la Federación Nacional de Departamentos, insistió en su inocencia tras conocer las declaraciones del fiscal Martínez. Comillas, categóricamente quiero reiterar lo afirmado desde el primer momento. Nada tengo que ver en gestiones a favor de la mencionada firma. No intervine en manera alguna. Tengo plena confianza en las acciones de la justicia de mi país y reitero mi voluntad absoluta de prestar toda la colaboración. Las menciones hechas en ese marco no deberían convertirse en una condena inmediata, cierra comillas. Olano, sin embargo, fue señalado por el propio Gabriel García Morales, el primer capturado en el país por el escándalo de Odebrecht. El ex viceministro de Transporte, como director encargado del INCO, hoy ANI, entregó la licitación de la Ruta del Sol 2 y en enero de este año admitió haber recibido sobornos de Odebrecht para favorecerla. Y sobre Olano, según reveló Noticias Caracol en marzo, dijo que era parte del equipo de Odebrecht en Colombia, específicamente en el Congreso, pues supuestamente era parte de una estrategia de acoso para asegurarle el negocio a la concesionaria Ruta del Sol, integrada por la empresa brasileña, mayoritariamente Episol de Corfi Colombiana y CSS Constructores. El congresista Antonio Guerra de la Espriella es hermano de la también senadora María del Rosario Guerra, quien hace unos días propuso hacer del expresidente Álvaro Uribe su fórmula vicepresidencial. Al conocer la posición de la Fiscalía, Guerra señaló, comillas, ni en el pasado ni en la actualidad he tenido relación con el senador Otto Bula. Tal vez nos saludamos un par de veces cuando él fungió como suplente en el Senado del entonces senador Mario Uribe. No hay otra asociación. Me coge fuera de base la noticia. Estoy preparado para que la Corte me llame. Tengo la conciencia tranquila. No conozco a absolutamente nadie de Odebrecht. Jamás he ido a la ANI a hablar sobre proyectos de esta firma, cierra comillas. Por último, está el representante conservador de Norte de Santander, Ciro Rodríguez, quien pertenece a la comisión de la Cámara que maneja los temas de infraestructura y nació en Ocaña, precisamente uno de los 2 municipios que se beneficiaron con la adición del tramo Ocaña-Gamarra para la Ruta del Sol 2. Según Luis Fernando Andrade, aunque no sintió presiones indebidas, sí notó que tanto el Ñoño Elías como Ciro Rodríguez estaban más interesados de lo normal en esa adición. Rodríguez negó cualquier suspicacia sobre su interés y señaló que en múltiples espacios públicos ha hablado de la necesidad y la urgencia que tiene esa vía para el departamento. Este listado de nombres deja ver de nuevo la conexión Caribe que ha tenido el caso Odebrecht. El senador Musa Besaile Fayad, otro de los que podrían ser investigados por la Corte a solicitud de la Fiscalía, es un cacique electoral de la región Caribe
así como lo es el ñoño Elías. Al parecer, en la Corte Suprema había desde marzo de este año una indagación preliminar contra él, contra Elías y contra Ciro Rodríguez, el último mencionado por el fiscal Martínez, y tanto Besaile como Elías han sido hombres cercanos a Otto Bula, ex senador liberal, en reemplazo de Mario Uribe, que aceptó monetizar al menos $1 millón de Odebrecht para pagar sobornos en territorio nacional. Otto Bula, el segundo capturado por este escándalo mayúsculo de corrupción, declaró en la fiscalía que su misión era entregarle $1 millón de dólares a Roberto Prieto en 2014 cuando fungía como gerente de la campaña de recolección del presidente, de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, y que envió el dinero a través de un amigo muy cercano a Prieto llamado Andrés Giraldo. Este aceptó en interrogatorio haberse reunido con Otto Bula, pero negó haber recibido dinero de su parte. Prieto, que también rechazó haber recibido esos dineros, tiene pendiente una audiencia de imputación de cargos, es decir, todavía no está siendo investigado formalmente. Giraldo tampoco. Otro enlace de Otto Bula, que cada vez se enreda más en relación con el expediente Odebrecht, es Juan Sebastián Correa, quien hasta hace unos meses trabajó como enlace de Luis Fernando Andrade, director de la ANI, en el Congreso. Correa fue quien cuadró la reunión entre Andrés Giraldo y Otto Bula, y en 2 ocasiones la Fiscalía ha tratado de imputarle cargos sin éxitos. Según el fiscal Martínez, pronto habrá una audiencia con ese fin, pues la Fiscalía ha recibido testimonio en relación con el señor Juan Sebastián Correa Echeverry, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura para la época de los hechos, quien presuntamente habría recibido la suma de $100 millones de pesos. El fiscal Martínez agregó que también existe prueba documental que lo vincularía a la solicitud de un préstamo de favor por la suma de 300 millones de pesos adicionales a quienes participaron en esta operación de pagos irregulares. En consecuencia, la Fiscalía le imputará adicionalmente el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. El otro cargo es cohecho, o sea, soborno. De paso, el fiscal aseguró: la Fiscalía ha estado indagando exhaustivamente y no hay evidencia de pagos a ningún funcionario del actual gobierno, con excepción del asesor de la ANI, el señor Juan Sebastián Correa. Él era, además, la persona de la ANI con quien más tenía contacto Roberto Prieto, aseguró Luis Fernando Andrade. Falleció el periodista Héctor Mora, el hombre que nos enseñó a viajar. Héctor Mora, padre, el creador de programas de televisión célebres con los años 80 y 90 como El Mundo al Vuelo, falleció este miércoles a los 77 años en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Janet Montalve, amiga cercana y periodista, confirmó la noticia acerca del fallecimiento del comunicador, quien había regresado recientemente de China. La causa de la muerte sería una pancreatitis. Comillas, los chequeos médicos estaban bien, cierra comillas, recuerda Monsalve, con quien Mora habló horas antes de su muerte. Entre los programas más recordados de Héctor Mora se encuentran El Mundo al Vuelo, Así es el Mundo, Cámara Viajera y Pasaporte al Mundo, que se emitían por los canales de televisión nacionales y que presentaban la magia de los recorridos por centenares de destinos del mundo, en una época en la que no había internet y los gastos de viaje eran mucho más altos. En esa época logró la impactante cifra de 1.240 documentales realizados en 107 países. Comillas, viajaba 6 meses al año, entrando y saliendo de Colombia. Fueron unos tiempos maravillosos, cierra comillas, recordaba el periodista a este diario en el 2014 cuando habló de su proyecto Turismo Capital en alianza con Canal Capital y el Instituto Distrital de Turismo. Comillas, hice programas en los santuarios religiosos más importantes del mundo: Notre Dame y Lourdes en Francia, la iglesia de San Pedro en el Vaticano y el templo de la Virgen de Guadalupe en México, entre otros, y nunca me cobraron. Aquí en la iglesia de las Aguas, para el especial Bogotá Religiosa, me pidieron 600,000 pesos por mostrar la fachada, cierra comillas. Cuenta, su conocimiento del turismo se debía a que hizo un curso en Bulgaria. Abogado de la Universidad Libre, de joven participó en organizaciones estudiantiles, comillas, y me empezaron a invitar a congresos en Cuba, México y Bulgaria.
entre otros, cierra comillas. Luego, cuando dejaron de llegar las invitaciones, porque no fui tirapiedra ni revoltoso, cerca de la universidad encontró un sitio donde daban cursos de periodismo y se matriculó. Se volvió periodista y trabajó con Yamira Margot Richie, Jorge Enrique Pulido y Óscar Restrepo, entre otros, en diarios como El Espectador. Un día, en una invitación a Chocontá, a ver llegar la señal en directo a Colombia, con un partido de nuestra selección contra los peruanos, le propuso al entonces presidente de Caracol, Jesús Álvarez, hacer un programa de viajes. Comillas, le dije que le salía más barato que presentar Vareta, una serie policíaca de un detective que tenía una lora en el hombro, cierra comillas. En un almuerzo al día siguiente quedó sellada la realización de El Mundo al Vuelo y tuve mucha suerte, pues me encontré en el desierto del Sahara a un paisa que vendía camellos. Ese fue el primer programa que le gustó mucho a la gente. En el segundo entrevisté a un miembro de la ETA española. En el tercero a un niño que acababan de nombrar en la Organización Internacional del Café, Juan Manuel Santos. Cuando llegó la crisis económica de principios del 2000 y el dólar subió, se acabaron sus programas, pero toda su experiencia y su sentir siguieron vigentes. En Turismo Capital, uno de sus últimos proyectos, junto a Mora Monsalve y su esposo, Juan Gonzalo Benítez, planeaban una nueva excursión por Europa con viajeros colombianos que se desarrollaría en el segundo semestre del año. Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo, ANATO, lamentó la noticia. Comillas, estamos conmovidos, es una pérdida enorme, no solo para el gremio de las agencias de viaje y el sector turismo, sino también para Colombia. Héctor era una persona con gran trayectoria, una persona dedicada a vender nuestro país en el mundo, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.